¿Cuál es el lugar más aterrador / inquietante en el que has estado? Dos vienen a la mente. La primera fue una escuela primaria abandonada que fue cerrada por remodelación después de que se encontró moho negro en todo el campus. Yo era un adolescente y algunos de nosotros decidimos fumar un poco de cannabis y caminar. No fue abandonado. Seguíamos escuchando pasos extraños y susurros y al principio decidimos que estaba tan alto como una cometa, hasta que algunos de nosotros lo mencionamos y todos estuvimos de acuerdo en que estábamos escuchando las mismas cosas. Había gente que había entrado y vivía en las aulas. Nos observaban desde las ventanas de las aulas mientras caminábamos por los pasillos. El segundo fue estar absolutamente solo en medio de un enorme desierto entre Dubái y Omán. Larga historia de cómo terminé allí en la que no quiero entrar. Pero iba a pasar la noche, acostado en la arena, y solo viendo todo el cielo cristalino, sin nada a mis lados excepto arena y viento. Me sentí como nada en la inmensidad del universo. Fue alucinantemente espeluznante. Un fuerte que también funcionaba como prisión donde decidieron probar esta nueva idea de mantener a los prisioneros aislados en todo momento. Durante años, en una de las mazmorras, las paredes están pintadas, como en los dibujos reales, no solo como salpicaduras, con sangre. Los edificios abandonados en el Centro de Desarrollo Juvenil Stonewall Jackson tienen un aspecto muy espeluznante y la historia del lugar involucra muchos abusos y algunos niños fueron esterilizados por un programa de eugenesia. Fui allí un par de veces cuando era más joven, pero ahora han puesto cercas para que no puedas entrar. Los edificios son hermosos, para mí, pero muy abandonados por dentro. Recuerdo que había una habitación en un sótano que era pequeña, con una ventana con barrotes cubierta hasta la mitad por el suelo exterior y una sola silla y una mesa, como una celda de prisión. Encontramos registros de las personas que fueron enviadas allí, huellas dactilares, SSN, tarjetas de identificación, todo. En algún momento de su historia, una mujer murió cuando un montaplatos, ascensor de comida, cayó sobre ella. Encontramos un recorte de periódico que informaba sobre el incidente. Sin embargo, ¿quién sabe qué sucedió allí? Todavía es un centro de detención juvenil activo, pero en un edificio más moderno detrás de la propiedad. Los edificios que dan a la carretera están todos abandonados excepto uno que parece ser utilizado como almacén. Mi único apartamento en la universidad. Toneladas de cosas raras sucedieron. Encontrar constantemente mechones individuales de pelo largo y rojo colocados entre la ropa en los tocadores. Éramos dos chicos y no conocíamos a nadie con el pelo largo y rojo. Los relojes de alarma sonaban al azar. Tenían una cortina de cuentas en la pared que se balanceaba sin que ninguna de las cuentas se tocara y nadie en la habitación. Los dardos salían del tablero de dardos pero solo cuando los mirabas directamente. Sin embargo, todo llegó a un punto crítico cuando regresé temprano de las vacaciones de Navidad. Entré en el apartamento y tenía esta horrible sensación de pavor y maldad. Ni siquiera puedo describirlo, pero era solo este sentimiento de transformación del alma. Miré al otro lado de la habitación y los 6 dardos cayeron de la diana al mismo tiempo. Fue aterrador. El Tuito, Jalisco, es quizás un viaje en autobús de 90 minutos desde Puerto Vallarta. Mi mamá había leído que era un gran pueblo mexicano auténtico y que sería un buen viaje de un día para contrastar con la playa. Según los informes, había una hermosa plaza, una pequeña panadería, un encantador café y un alfarero artesanal. Todos estos fueron recomendados con entusiasmo por un blogger solitario en los primeros años. Era claramente una joya por descubrir que los turistas comunes no tenían la integridad o los medios para intentarlo. Desde entonces, he escuchado otros informes encantadores sobre la ciudad, y creo que acabamos de encontrarla en un mal día. El encantador café estaba cerrado y la plaza parecía estar preparándose para renovaciones. La mayoría de los negocios estaban cerrados. No íbamos vestidos de manera llamativa con pantalones cortos hawaianos y leicas, pero parecía que en el mejor de los casos éramos inesperados y en el peor no bienvenidos. Logramos encontrar la panadería, que era una empresa familiar. No había ninguna señal. Auténtico. Llamamos a la puerta y un hombre confundido nos condujo a través de su casa a una cocina, donde una anciana afligida y adolorida recitaba la palabra socorro una y otra vez. Sabía suficiente español para entender qué significaba ayuda y vi el rosario,
así que pensé que era algo religioso y me sentí como un intruso. Los socorros crecieron en intensidad hasta que el hombre que nos hizo entrar nos vendió unas conchas y salimos corriendo por la puerta más cercana. Todavía no sé si fue una panadería o la casa de alguien que se sintió obligado a aplacar a los odiosos estadounidenses. Aunque estábamos inquietos, decidimos intentar encontrar al alfarero. Su tienda era encantadora y tenía una hija carismática de unos 5 años. Charlaba mientras mirábamos a nuestro alrededor y yo trataba de mantenerme al día con mi español limitado. Su padre, el alfarero, se recostó con tristeza. La niña nos contaba alegremente que sus amigos en la escuela la llamaban lobo. Tenía una afección en la piel que hacía que lunares peludos cubrieran la mayor parte de su rostro, y la alegría inocente en la forma en que relató esta información la hizo más triste. Su padre mantuvo el contacto visual todo el tiempo. Compramos, un montón de cerámica, y luego encontramos un lugar para esperar el autobús que nos llevaría de regreso. Me sentí como si me hubiera colado en un funeral y me hubiera meado en las flores. No realmente aterrador, pero simplemente extraño. Adak, Alaska, solía ser una base de la Marina de alrededor de 5.000 personas. Se cerró la base de la Marina y se entregaron las instalaciones a Leut Corporation. En el último censo vivían allí 171 personas. Me detuve allí alrededor de 2004 y tenía una sensación muy de Resident Evil. Pasé por algunos edificios y no fue como si hicieran las maletas y se fueran. Los carteles todavía estaban en las paredes, las tazas en los escritorios, como si alguien hubiera entrado y dicho: bien chicos, nos vamos. Después de graduarme de la escuela secundaria, algunos amigos y yo que habíamos estudiado alemán fuimos de viaje a Alemania y Austria. Mientras estábamos allí fuimos a Dachau. El ambiente allí era opresivo por decirlo menos. Soy una persona muy escéptica, pero era casi como si pudiera sentir el sufrimiento que había tenido lugar allí. Sé que todo estaba en mi cabeza, pero aún así era una locura. Sede corporativa de esta gigantesca megacorporación de propiedad privada en Atlanta. Personas sin alma, robóticas, difícil de explicar la atmósfera, pero una especie de ambiente del trabajo te hará libre. El lugar más espeluznante en el que he estado. Vivió en una casa colonial de 200 años en Rhode Island cuando era niño. El sótano era aterrador. Había una sensación de maldad tangiblemente opresiva en el momento en que uno bajaba las escaleras. Mi abuela se negaba a bajar después de la primera vez cada vez que la visitaba. Resultó que el propietario original había sido un contrabandista de esclavos. Una antigua prisión en Perth, Australia. Dijeron que originalmente no tenía paredes porque si alguien lograba escapar y lograba que no lo mataran fuera de la prisión, por lo general regresaba en una semana para que lo dejaran entrar. Mantuvieron el arte que los prisioneros pusieron en sus paredes. Vimos las celdas de aislamiento y donde se ejecutaba a la gente. Fue realmente interesante, pero definitivamente un sentimiento más pesado que cuando fui a Alcatraz. Cuando estaba en la universidad había un viejo hospital psiquiátrico abandonado en una colina. Había aparecido en algunos programas de televisión de los lugares más aterradores de los Estados Unidos. En mi primer año, nuestro asistente residente nos llevó a todos en un recorrido a pie por el exterior del manicomio. No era tanto que pareciera aterrador, lo hizo, pero tenía una vibra que me hizo sentir incómodo allí. Cuando regresé a mi dormitorio, al día siguiente me desperté y descubrí que mi despertador no había sonado para la clase. Miré alrededor de mi habitación y descubrí que todos mis relojes estaban en horas diferentes por unas pocas horas. La videograbadora, el microondas, el reloj de pared, mi reloj. De todos modos, la universidad terminó comprando la propiedad y la usa hoy. No tengo idea si la gente allí tiene experiencias espeluznantes. Mi antigua casa. Mi hermano me traumatizó con películas de terror e historias de fantasmas sobre lo embrujada que estuvo nuestra casa durante tanto tiempo que,
Incluso después de que se mudó, nunca me sentí cómodo allí. Creo que tenía alrededor de 23 años cuando finalmente me sentí lo suficientemente cómodo para subir las escaleras del sótano a un ritmo normal o poder usar el baño en medio de la noche con la luz apagada para no perder el cansancio. Toda mi vida sentí que siempre había algo observándome hasta que me mudé a una nueva casa el año pasado. Ahora no he tenido esa sensación de inquietud ni una sola vez y es genial. Sentí que nunca maduré inconscientemente hasta mi nueva casa.